tal? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Estamos continuando la parte 2 del día 3, lo que se ha publicado en Aprendo en Casa, semana 18, cuarto grado de secundaria, matemática. Esta es la parte 2 del día 3, en donde tienen que ver la primera parte, ahí se les deja en la descripción el link. Ya, ahora solamente faltaba a esta actividad única que han dejado en cuarto grado de secundaria en el día 3, la elaboración de la tabla de frecuencias. Ojo que nos estaban pidiendo pues que elaboremos, características que recopilemos datos de características de 48 personas. Ya habíamos aplicado la encuesta, en el dato numérico que habíamos enviado era justamente pedir la edad de las 48 personas. Muy bien, entonces una propuesta de que las edades de esas 48 personas hayan arrojado lo siguiente. Ojo que digamos que el valor, del total de datos es 48, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, el valor de n es el total de tus datos, que sería 48 personas. Bien, entonces, allí están las edades de las 48 personas. Ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 6 filas. 1, 2, 3, 4, sí, ahí están los 48 personas. Entonces, personas que han contestado que tienen 14, 36, 25 años, 42 años, 18 años, etcétera. Bien, lo importante acá es tenerlo en orden la tabla. Entonces, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Miren cómo se ven ya ordenaditos acá los datos 14, 16, 17, 18, cosa que cuando elaboremos nuestra tabla, este orden nos va a ayudar bastante y luego te vas a dar cuenta por qué. Listo, hay que estudiar algunas cositas acá. Entonces nos quedamos ya con esta tabla ordenadita, que es mejor. Vamos a ver aquí algunos conceptos. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el mayor y menor valor de los datos. Ojo, entre el mayor y menor valor de los datos. La diferencia. ¿Cuál es el mayor? 48. El menor es 14. Entonces, el rango es dato máximo menos dato mínimo. Entonces, sería pues 48 menos 14, profesor. Eso sería 34. Ese es el rango de esta distribución de datos. Bien, ¿qué es el intervalo de clase? El intervalo es la partición de los datos en grupos. Equivale a fraccionar, el alcance. El alcance, pues, es el intervalo que va desde 14 hasta 48 cerrado, ¿no? Desde 14 hasta 48 cerrado. Ese es el alcance. Pero el intervalo, son las particiones. Entonces, como es la partición, entonces van a haber varios intervalos. De repente lo puedo coger en 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, o de repente en 5, bueno, en fin, aunque sea de repente en 10, en 12 intervalos. Muy bien, profesor, ¿cómo tomar los intervalos? Por ejemplo, yo acá puedo poner todo lo que está en la primera fila, como ya están ordenados en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta fila, me saldrían 6 intervalos. Claro que sí, es una propuesta, pero ojo, jovencitos, de que en la estadística, por ser parte de la matemática, lleva, reglas. Entonces, los intervalos, la cantidad de intervalos no se ponen así por así. Muy bien, entonces los intervalos por lo general se representan de la siguiente manera. El extremo derecho cerrado y el extremo izquierdo abierto, ¿no? Vamos a representar en esta vez este símbolo de que en ese extremo está abierto. Ya la vez pasada, en la clase anterior, también les expliqué sobre esta cuestión de los intervalos. Se explicó de la semana 17. Ahí están también los links ya en la descripción. Se les explicó, ¿no? Esto quiere decir cerrado y este quiere decir abierto. Cuando está en este extremo abierto, quiere decir que este valor no lo toma. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Miren, vamos a suponer que hay un intervalo de 20 a 25. Quiere decir, y sobre todo si es de edades, vamos a suponer que este sea un intervalo de nuestra tabla. Quiere decir que acá toman las personas que tienen 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años, pero no 25 años, porque este extremo está abierto. Entonces, cuando el extremo está abierto, no toma, ese valor. Entonces, vamos a suponer que este sea un posible intervalo de clase donde se deben considerar, pues, las personas de 40
cuyas edades son, ¿no? 20, 21, 22, 23 y 24 años, como les he explicado. 25 no lo tomaría, 25 no lo tomaría porque esa puerta, vamos a hablar así para que lo entiendan, porque esa puerta está abierta, ¿no? 20 sí porque está cerrado. Muy bien, entonces de esta manera se van a representar los intervalos. ¿Cuántos intervalos, profesor? Muy bien, eso lo define una regla que lo vamos a ver a continuación. Otros elementos sería, bueno, el número de intervalos justamente. A ver, ¿cómo saco, profesor, el número de intervalos? Hay una regla. No existe naturalmente una regla fija, pero hay, digamos, una regla aproximada que es sacar la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Profesor, el n era 48. Entonces se le va a sacar la raíz cuadrada de 48, exactamente, y la raíz cuadrada de 48 aproximadamente es 6,92 y algo más, pero hay que redondearlo a un número entero, porque los intervalos tienen que ser un número entero, ¿no? Un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, quiere decir que redondeando por estar 6,92 cerca al 7, entonces le redondeamos de que esa cantidad de intervalos sea 7. Ojo, ya, entonces la cantidad de intervalos que lo vamos a representar con K son 7 intervalos. Muy bien, entonces 7 intervalos. Esto de sacar la raíz cuadrada es una regla básica y una regla logarítmica también, entre otras reglas. Muy bien, entonces estamos usando las más trabajadas, ¿ya? Listo, entonces, profesor, ya hemos sacado de que van a ser 7 intervalos. Ahora, como ya hemos sacado que van a ser 7 intervalos, entonces esos 48 datos que ya están ordenaditos tienes que agruparlos en 7 intervalos. ¿Cómo sacar la amplitud del intervalo? O sea, de cuántos números va a abarcar cada uno de los intervalos. Eso lo sacamos con una fórmula especial que sería esa amplitud de cada intervalo sería el R, ¿no? El R, profesor, que era el recorrido justamente, ¿no? Y sobre lo que acabas de sacar acá, que sería 7, ¿no? Sobre justamente el número total de intervalos, ¿no? Entonces, profesor, el recorrido, ¿no? O el rango, en todo caso también se llama el rango entre el número total de intervalos. Profesor, el rango, ahora me acordé que nos salió 34. Claro, el rango era el de restar el dato mayor menos el dato menor. Puede retroceder el video, era 34, ¿no? Entre el número total de intervalos. Y 34 entre 7 es aproximadamente 4,85. Y algo más, porque acá se ha redondeado. Pero como 4,8 está cerca a 5, redondeamos a 5. ¿Por qué también tiene que ser un número entero? Porque pues te vas a dar cuenta pues de que la cantidad de datos tiene que ser enteras, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir 5? A ver, te explico qué quiere decir 5. Que para el primer intervalo tienes que tomar, digamos, tienes que tomar un límite inferior y un límite superior que justamente ajuste 5 números. El otro también otros 5 números, el otro también otros 5 números y así sucesivamente. Pero profesor, como son 7 intervalos, 7 por 5 daría 35. Y hace rato nos ha dado pues de que el recorrido es de 34. Muy bien, podemos subsanar eso, ¿no? Pero deben tener en cuenta de que el producto del total de intervalos con su ancho de clase común deben ser igual al rango, naturalmente, pues, ¿no? Entonces, profesor, 7 por 5 es 35, pero hemos sacado pues de que solamente hay 34 datos. Entonces, ¿cómo subsanar eso? Bueno, observamos que el producto debió dar 34, pero dio 35. Esto ha sido por la cuestión de que hemos estado redondeando. Entonces, eso sucede. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda de que ligeramente tenemos que ampliar justamente, observamos que el producto debió dar 34, ¿no? Pero dio 35. Va a valer es ese 35. Entonces, para nosotros adicionar un numerito más, porque lo que va a valer es lo que sale, ¿no? De la multiplicación de los números enteros, que sería 7 por 5, 35. Entonces, tú sabes que tu límite inferior fue 14 y tu límite superior fue 48. ¿No? Entonces, este rango te dio a ti 34. Entonces, como ya 7 por 5 es 35, aumentale un numerito más acá, aumentamos un numerito más ahí y te va a dar, ya que el nuevo, pues, el nuevo rango sea 35.
ya, porque 49 menos 14 es 35. Entonces hay que ajustarlo a 35 para que exactamente pues nos dé los 7 intervalos. Miren, ve, ¿cómo quedarían los intervalos? De la siguiente manera, ¿no? Los intervalos de nuestro ejemplo sería, recuerda que son 7 intervalos y su ancho de cada intervalo es 5. Entonces, muy bien, empezamos. Profesor, el dato menor es 14, entonces empiezo desde mi intervalo 1. Ojo, intervalo 1 sería igual 14 hasta 19. Exacto. Entonces, hacemos el recorrido, pues, ¿no? De 14 a 19 se ha avanzado 5 números, ¿no? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien, listo. Ahora empezarían otra vez los demás intervalos. Mira, ve. Entonces, si acá no toma el 19, entonces nos hemos ido 14 más 5, 19, ¿no? Porque el ancho común es 5, ¿no? Es 5 lo que hemos sacado con la fórmula anterior. Puedes retroceder el video. Entonces, 14 más 5, 19. Pero como el 19 no lo toma acá, acá empiezas desde 19. ¿No? Porque acá recién lo va a tomar, no ves que acá está cerrado, entonces 19 más 5, 24, pero acá lo deja abierto. Recuerda de que los intervalos en una tabla de frecuencias está representado así, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces 14, 19, 19, 24, 24, 29, ¿no? Porque va de 5 en 5. 29 más 5, 34. 34 más 5, 39. 39 más 5, 44. Y 44 más 5, acá hay un pequeño error, también ya lo corregí, ¿ya? Entonces acá es claro, porque 44 más 5, 49. Entonces mira, ve. Parte desde el primero, que es 14, ojo, y llega hasta el último, donde ya lo hemos ampliado, le hemos dado una unidad más de ventaja, hasta 49. Ahí está. Entonces ya hemos subsanado este error de una unidad y esto ha sido por los redondeos. Entonces siempre se recomienda. Profesor, ¿y qué pasa si se hubiera diferenciado en 2? Aumentas una unidad al final y aumentas acá una unidad al inicio. No, retrocedes en todo caso acá una unidad. Entonces, si hubieran sido 2 unidades de diferencia, acá comenzabas de 13 y terminas en 49. Entonces, se recomienda eso justamente para que esto sea exacta la distribución. ¿Qué quiere decir? Que en el primer intervalo vas a considerar personas desde 14 hasta antes de 19 años. En el segundo intervalo vas a considerar personas desde 19 años hasta antes de 24 años, porque 24 no lo toman, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, ahora sí armamos la tabla. Esta tabla de repente la recuerdas, la has hecho en algún momento. Yo sé que sí te la has hecho en algunos grados anteriores. Muy bien. Una tabla de frecuencias completa, te la voy a dar completa, ¿ya? En esta fila vas a poner justamente tus 7 intervalos. Ojo, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4 y así hasta el intervalo 7, porque recuerda que habían 7 intervalos que nos dio la fórmula. Bien, entonces ya hemos colocado acá los intervalos. Acá otra vez se ha pasado este error. Ahí ya está corregido también. Entonces aquí hemos puesto los intervalos. Ahora vamos a definir qué va a ir en cada una de estas columnas, porque esta es la tabla que vamos a presentar. Listo. Vamos a definir por acá qué es la marca de clase o los X sub I. Acá es la marca de clase o el X sub I. Muy bien. Es el punto medio de cada intervalo. Profesor, ¿y cómo se halla el punto medio de cada intervalo? Si acá comienza desde 14 y termina en 19, ¿cuál sería el punto medio? Fácil, pues, ¿no? Le sacas el promedio aritmético, ¿no? Y dices 14 más 19, 33, ¿verdad? 33. Y la mitad de 33 sería 16,5. Entonces, así, ya, esta fórmula, ¿qué significa? Límite inferior del intervalo, el límite inferior es 14, más el límite superior, LS significa el límite superior, entre 2. Entonces, 14 más 19 entre 2, como te dije, 16,5. Ahora, 19 más 24 entre 2. Ojo, 19 más 24 te sale 43, ¿no? Y la mitad de 43 es 21,5. Ahora, no estés haciéndolo para todos porque, mira, te voy a dar acá una clave, ¿ya? Profesor, como el ancho del intervalo es 5, 5 va de 5 unidades en 5 unidades, el ancho, la amplitud de cada intervalo, entonces, profesor, acá también tendría que ir de 5 en 5 como progresión aritmética. Entonces, 16,5 más 5, 21,5, más 5, 26,5,
más 5, 31,5, más 5, 36,5, más 5, 41,5, más 5, 46,5. ¿Te das cuenta que nos ahorramos tanto trabajo de estar sumando los extremos y dividiéndolo entre 2? Entonces no lo pido, entonces basta solamente, es más, basta con el primero y te ibas de 5 en 5. Ah, ya, profesor, o sea que si acá el ancho era 6 y los números iban de 6 en 6, saltaba de 6 en 6 acá. Si acá era de 8 en 8, acá también saltabas de 8 en 8 en 8. Eso es fácil, ¿ya? Entonces va a ser facilito como un juego llenar esta tablita. Listo, vamos a la segunda definición, que es la frecuencia absoluta. A ver, voy a poner esto por aquí. Listo, la frecuencia absoluta, que es el FI minúscula. Ojo, el FI minúscula se denomina la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos contenidos en un determinado intervalo de clase. ¿Qué quiere decir? De que acá tú vas a poner cuántas personas, o sea, cuántos datos tienen entre 14 años y 19 años. Es decir, desde 14 hasta antes de 19. El 19 no lo toma, por lo tanto sería contar las personas que tienen desde 14 hasta 18 años. ¿No? Porque 19 no lo toma. Vamos a traer por aquí la tablita. ¿Te acuerdas de la tablita ordenada que nos dieron al inicio? Muy bien, la tablita. Entonces aquí está ordenadita y ordenada es más fácil tenerla, cosa que aquí veo cuántas personas que tienen 14, 15, 16, 17 y 18, porque 19 no lo toma. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. ¿No? Recuerda que toda esta tabla tiene 48 datos, son 6 personas, esas 6 que te he marcado con rojo. Ahora, anda así tú trabajando, contando, aquí sí tienes que contar, ¿no? Aquí sí, caballero, tienes que contar, ¿ya? Ahora anda contando cuántas personas habrán de 19 hasta 23, porque 24 no lo toma, ¿no? Desde 19 hasta 23, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 ya no lo toman, ¿eh? 8 sería ahí, ¿no? Entonces, profesor, ahí es 6, ahí es 8 y anda contando, ¿no? Ya si es que hay por ahí un error, me lo dejas en los comentarios para subsanarlo, ¿ya? Listo, no hay problema, ¿ya? Entonces yo ya he contado y con seguridad te muestro esos datos. Entonces así hasta el último intervalo que vas a contar las personas que tienen desde 44 años hasta 48 sería, ¿no? Porque 49 no lo toma. Muy bien, listo. Entonces eso sería. Ahora profesor, veo por ahí otras variables, otras filas, por ejemplo, ¿qué significa? Esta mayúscula la vamos a dejar, luego te explico qué es ya. Esta F mayúscula la vamos a dejar. ¿Qué sería el HI minúscula? Aquí una cosita ya, aquí se supone que para que tú verifiques todas estas personas te tiene que dar 48, ¿no ves que son 48 que se encuestaron? Muy bien. Esta HI minúscula, voy a dejar esta F mayúscula como te dije, esta HI minúscula es la frecuencia relativa, que es la razón geométrica, es decir, la división, para que lo entiendas bien, términos matemáticos a veces, ¿no? Es la razón geométrica de la frecuencia absoluta de cada intervalo con el número total de datos. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ¿quieres sacar el valor que le corresponde acá de su frecuencia relativa de este primer intervalo? Divide 6 entre 48. El otro valor, ¿cuál sería? 8 entre 48. Aquí igualito, 8 entre 48. Aquí 6 entre 48. Aquí 9 entre 48. Aquí 7 entre 48 y aquí 4 entre 48. Te sugiero redondear a 2 decimales nada más, ¿verdad? Listo, entonces eso sería. Bien, entonces hacemos esas divisiones, nos ayudamos si es posible con la calculadora, ya recuerda la fórmula, cada frecuencia relativa es la división de su frecuencia pues absoluta entre la cantidad de datos. Entonces 6 entre 48, 0,2, ¿no? 8 entre 48, 0,16, redondeando 2 a 2 decimales. ¿Eh? Bueno, acá sería igual porque también es 8 entre 48, así que no te preocupes, haciendo las demás divisiones te va a dar esto. Ahora, lo importante de esto, jovencitos, es que cuando tú sumas todos los decimales exactamente, o al menos cerrado en centésimas por ahí, pero te tiene que dar 1 o cerca de 1, muy cerquita de 1. Bueno, y ese cerquita de 1 ocurre por los redondeos que a veces hacemos. Entonces aquí he tratado de que eso salga exactamente 1. Muy bien, entonces cuando son números, digamos, más exactos, los decimales, pues ya más rápido te da el 1 ahí. Muy bien, entonces guiarse por eso, ya guiarse. Si difiere bastante de 1, entonces quiere decir que algo mal has hecho acá.
algo mal has hecho acá. Muy bien, seguimos en la siguiente diapositiva para terminar ya de llenar esta tabla, pero antes no te olvides, suscríbete al canal, dale clic a la suscripción, luego dale clic a la campanita para que te avise cada vez pues que publicamos videos de esta magnitud. Nos siga siempre porque el canal está creciendo gracias a la confianza de ustedes. Bien. Listo, traemos otra vez acá lo que estamos avanzando. Listo, esto lo hemos avanzado también. Bueno, acá ya ha salido 49, ya está ahí corregido. Listo, ¿qué más hemos avanzado? Esto, muy bien, listo. Profesor, ¿qué es? A ver, dejamos esta mayúscula también y pasamos a el porcentual. Mira, esta frecuencia relativa que está con por ciento es justamente frecuencia relativa porcentual, pues, y se calcula el tanto por ciento del total de datos que tiene cada clase de intervalo. Resulta de multiplicar por 100 a cada HI. Mira, y la fórmula es esto, es algo práctico. El HI porcentual, o sea, la frecuencia relativa porcentual, es multiplicar estos decimales que ha sacado por 100 y colocarle el tanto por ciento. Y multiplicar un decimal por 100 es fácil, jovencitos. Ustedes saben que solamente, jovencitos y jovencitas, que solamente se corre la coma decimal 2 lugares a la derecha. Y si tú corres esta coma 2 lugares a la derecha, justamente te va a quedar 13%. Aquí también 16%. Aquí, ¿cuánto te quedaría en el último? Te quedaría 8% porque la coma ya queda fuera. Muy bien, entonces eso es recontra facilito. Entonces, sin calculadora, al ojo nada más, eso sería las respectivas frecuencias relativas porcentuales de cada uno. Ahora, profesor, listo. Explique qué es lo acumulado. Y otra cosa importante es que todos estos porcentuales, estas frecuencias relativas porcentuales te tiene que dar exactamente 100%. Así como acá te daba exactamente 1, acá te tiene que dar exactamente 100%. O al menos bastante cerca del 100%, como te dije acá con el 1, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, profesor, ahora, no sé si tú estarás viendo que cada cada letra, perdón, tiene su mayúscula, ¿no? F minúscula, F mayúscula, H minúscula, H mayúscula, H minúscula porcentual, H mayúscula porcentual. ¿Qué quiere decir? De que esas son las acumuladas. Te explico a qué se refiere acumulada. Acumulada quiere decir de que vas sumando, cada vez que vas poniendo los cuadritos acá, vas sumando ese dato con los anteriores. Por ejemplo, aquí, como no hay anterior, sería el mismo 6. Ahora, si aquí vas a poner un número, acá sería pues ese 8 con su anterior, ¿no? Sería 8 más 6, 14. Aquí, ¿qué sería? Sería este 8 con el 8 más 6, pero más fácil sumas 14 más 8, que te daría 22. Y así, ¿no? Aquí sería 6 más el anterior, que es 8 más 6, o sea, 6 más 8 más 8 más 6. Pero más fácil sería 22 más 6, comprueba, si 6 más 8 más 8 más 6, pero más fácil es esto, ¿no ves que acá ya has acumulado todo esto? Entonces sería 22 más 6, 28, 28 más 9, 37, 37 más 7, 44 y 44 más 4, 48. Mira, una curiosidad acá. Este último tiene que coincidir con el total de datos que te dio acá, que es 48. 48, 48. Si coincide, estás bien. Listo, entonces así funciona cada acumulado. Vas a ir sumando ese casillero con sus anteriores. Entonces acá comenzaría con 0,13, 0,13 más 0,16 sería 0,29, 0,29 más 0,16 y así vas sacando todos los acumulados. La cosa que este número debe coincidir con este, igual que acá, ¿no? Que 48 coincidió acá, acá este 1 también coincide acá. Listo, y acá el porcentual acumulado es lo mismo, 13 más 16 sería 29, 29 más 16 sería 45, 45 más 13 y así sucesivamente hasta que llegues al 100% en el último, que debe coincidir con este total. Este total debe coincidir acá con el 100%. Y se acabó tabla. Qué facilito es llenar una tabla de frecuencias. Vas a ver que no se te va a hacer, digamos, imposibles para hacer esto. Esto es importante de los acumulados porque de ahí nace justamente el diagrama escalonado. Ya de repente lleguemos a gráficas o publique de repente el Ministerio de Educación el tema de gráficos estadísticos más adelante y ya no se te va a hacer difícil para entender el diagrama escalonado y la ojiva, que es digamos, el polígono
polígono que va formando en un diagrama escalonado. Muy bien, ahora, ¿para qué sirve todo esto? Ya ustedes saben, ¿no? La estadística es importantísima. La información que se obtiene de las distribuciones de frecuencias son importantes en el estudio estadístico. Es importante. Miren, por ejemplo, me concentro acá en la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significaría, por ejemplo, este 13%? Significaría, me voy acá al intervalo que corresponde, significaría que el 13% son las personas que tienen entre 29 a 34 años. O sea, o tienen desde 29 años hasta eh, a ver, tendrían 29, pero no 34, ¿no? O sea, en todo caso, desde 29 hasta 33 años, porque ya sabes que el 34 no lo toman, ¿no? Listo. Un acumulado, ¿qué significaría? Por ejemplo, ¿qué significaría este 45%? A ver, porque este es un acumulado ya, ¿no? El 45%, ¿qué sería? Profesor, a ver, me voy a analizar acá. Corresponde todo esto y con lo de arriba. Quiere decir que el 45% tienen ¿entre qué? A ver, ¿no? Porque te es acumulado, ¿no? Recuerda que sumaba los intervalos anteriores. Entonces, como llega hasta este intervalo, yo diría el 45% de personas tienen desde 14 años hasta antes de 29 años. ¿No? Listo, eso es, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la interpretación de estas cuestiones porcentuales de toda esta tabla, jovencitos, que hemos visto. Muy bien, entonces la presentación final de la tabla ya quedaría ordenadita pues de esta manera. Acá solamente, ojo, les he sacado las frecuencias simples, no les he sacado las acumuladas, pero es lo que les he enseñado ya con un poquito de avance. Muy bien, si te gustó el video, no te olvides, suscríbete al canal, regálame un pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima publicación.